Hola chicos, ¿cómo están? Un saludo tanto para los chicos de tercero A. Bueno, es un solo salón, ¿no? La costumbre. Espero que se encuentren bien. Estamos con otro video sobre anatomía. Y bueno, esta vez nos toca ya a nosotros trabajar lo que es el sistema óseo, ¿sí? El cuerpo humano tiene 12 sistemas, pero siempre se empieza a trabajar primero con el sistema óseo, luego progresivamente el sistema muscular, luego el sistema digestivo y así. El día de hoy vamos a trabajar sobre el sistema óseo y bueno, el año pasado también ya habíamos llevado anatomía. Este año vamos a profundizar más en los temas. Y en primer lugar recordemos, ¿no? ¿Cómo es que estará formado nuestro sistema óseo? ¿Cuántos huesos lo formarán? Pues bien, nuestro sistema óseo, en primer lugar, es como una especie de armazón, ¿sí? Está conformado generalmente por 206 huesos, los cuales se articulan entre sí por medio de las articulaciones. Entonces, nuestro sistema óseo cumple funciones importantísimas, ya que una de ellas es sostener todo lo que todo lo que son los músculos, ¿sí? Ahora, el sistema óseo, a pesar de que está formado por los huesos, que son órganos vivos pero muy duros, también tiene flexibilidad. Nuestro sistema óseo, todo nuestro esqueleto es un esqueleto flexible. Tiene una función importante que es proteger órganos delicados, órganos internos. Por ejemplo, el encéfalo, ¿no? El cual está protegido por todos los huesos del cráneo. Pues bien, como dice ahí, es un armazón estructural formado por los huesos y los cartílagos. Los cartílagos es un tipo de tejido que se encuentra siempre entre la unión de los huesos y los reviste con la finalidad de que al mover los huesos, estos no se lastimen y no se desgasten. Así que los cartílagos son muy importantes, al igual que las articulaciones, ¿sí? Las articulaciones también están en las zonas de contacto de dos huesos próximos entre sí, y también lo que hacen es proteger, ¿no? Proteger a los huesos del desgaste, ¿sí? Debido al movimiento. Ahora dice, los cartílagos no están formados por tejido óseo, claro, el cartílago no es hueso, ¿sí? Sino que es un tipo de tejido conjuntivo duro, ¿no? Tú tienes una idea de cartílago, por ejemplo, hay partes de nuestro cuerpo donde nosotros reconocemos el cartílago, como en el pabellón de las orejas, pero también ocurre, por ejemplo, ¿no? Cuando te comes de repente un pollito y algo en la parte del pechito y por ahí encuentras como una especie de tejido blanquito y a veces es muy suave al morderlo. Ese es cartílago, por ejemplo, ¿no? Ahora, como te decía, los cartílagos pueden estar presentes en zonas de nuestro cuerpo, ¿no? Ya conoces adulto, como el pabellón de las orejas, como en las puntas del esternón, en las puntas de las costillas, etcétera, ¿sí? Ahora, en sí el cartílago es un tipo, en realidad es un tejido. Veamos. Entonces, nuestro sistema esquelético es una estructura fuerte, pero eso no significa que sea dura, inmóvil, ¿no? Al contrario, es flexible. Se va a componer aproximadamente de 206 huesos, los cuales están articulados entre sí. Por ahí hay un huesito que no se articula al esqueleto, que queda más o menos a la altura de tu cuellito, ¿sí? Cerca a la laringe, y se llama el hueso hioides. Es el único hueso que no está articulado a nuestro esqueleto. Pues bien, en sí todos los huesos están unidos por articulaciones. Estas pueden ser articulaciones que nos permiten realizar movimientos, como las articulaciones de los huesos que se encuentran entre los huesos largos, o articulaciones fijas también, como las que se encuentran entre los huesos del cráneo. El esqueleto tiene funciones importantísimas. En primer lugar, protege órganos vitales. Por ejemplo, el cráneo, como ves allí, va a proteger a todo el encéfalo. Recuerda, sí, el año pasado estudiamos el encéfalo, es toda la parte del sistema nervioso central, parte de ese sistema que abarca pues en lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Por ejemplo, mira, los huesecillos de la columna vertebral protegen aquí también otra parte del sistema nervioso central, que es la médula espinal. Los huesos del tórax, ¿sí? Es decir, las costillas, el esternón, los omóplatos, ¿no? Protegen órganos importantes como el corazón y los pulmones. Y los huesos largos, por ejemplo, como en el caso de los huesos del antebrazo y del brazo, ¿no? Tenemos el húmero, el radio, el cúbito, protegen lo que es la médula ósea, ¿sí? Y en el caso del fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, también protege la médula ósea, ¿no? Los huesos largos protegen la médula, por ejemplo.
Entonces tiene esa protección, los huesos otorgan esa protección a órganos vitales. También sostienen los tejidos blandos. ¿Qué significa? Pues mira, date cuenta, todo el esqueleto va a proteger porque va a llevar sobre sí a todo lo que son los músculos. En sí el sistema óseo y el sistema muscular forma el aparato locomotor, pero los huesos, o en este caso el esqueleto, permite o participa un poco en el movimiento, más no es el que hace todo el movimiento, porque eso realmente lo hace en sí el sistema muscular. Ahora el sistema o el esqueleto, el sistema óseo, en sí todos tus huesos almacenan grasa, almacenan minerales, ¿no? Entonces son muy importantes. Y como te dije hace un momento, está formado pues nuestro esqueleto por 206 huesos. ¿Pero qué es un hueso? A ver, pensemos un poquito. ¿Qué será un hueso? ¿Un hueso será un órgano inerte o estará formado por células, por tejidos? Pues déjame decirte que sí. Los huesos están formados por tejido óseo. Recuerda que son órganos y son órganos vivos, ¿sí? Al ser un órgano, como sabemos, la definición de órgano, ¿no? Los órganos están formados por tejidos, ¿sí? Ahora, el tejido que forma los huesos, pues es el tejido óseo. Bien, por lo tanto, el tejido óseo que forma los huesos también estará formado por células óseas, y estas son de 4 tipos. Están las osteoprogenitoras, osteoblastos, osteoclastos y osteocitos. Cada una de estas células cumple con una función específica en los huesos. Tenemos las osteoprogenitoras, por ejemplo, son células óseas que se pueden convertir en cualquier otro tipo de célula ósea, como osteoblastos, osteoclastos, osteocitos. De ahí progenitora, porque puede dar origen a cualquier tipo de célula ósea. Los osteocitos más bien son células maduras. Lo que vas a hacer también un poquito es investigar. Yo ya te di más o menos una orientación, cuál es la función de una célula osteoprogenitora, que es un osteocito, es una célula ósea madura que forma parte principal del hueso. Y quiero que tú me averigües qué hacen los osteoblastos, qué función cumplen y qué función cumplen los osteoclastos, ¿sí? Ahora, al igual que el sistema óseo, pues los huesos no están relacionados en cuanto a las funciones a lo que ya acabamos de detallar. Van a proteger muchos órganos, forman una estructura sólida, o sea, forman el esqueleto que va a sostener el cuerpo, sirve como lugar de inserción a los músculos, ¿sí? Van a producir células que forman la sangre. Los huesos, sobre todo los huesos largos, pueden producir glóbulos rojos en su médula ósea roja. A ese proceso se le llama hematopoiesis, que es la producción de hematíes o glóbulos rojos, que es lo mismo. También participan pasivamente en el movimiento del cuerpo. Y además almacenan sustancias como minerales. ¿Qué minerales? Tenemos carbonato de calcio, tenemos por ejemplo la oxopatita. Son minerales importantes, ¿no?, para la misma formación del hueso, ¿sí? Veamos. En cuanto a la composición de los huesos tienen 3 componentes principales. En primer lugar, si lo hablamos por porcentaje, los huesos presentan 25% de agua. Presentan 45% de minerales, es decir, tienen mayor cantidad de mineral y por eso que son duros, ¿sí? Son fuertes, ¿no? Y tenemos también que tienen materia orgánica. ¿A qué nos referimos con materia orgánica? Pues a las proteínas que también forman el hueso. Y la materia orgánica está presente en un 30%, ¿sí? Entonces, como te decía, los huesos presentan minerales importantes como, por ejemplo, el oxalato de calcio, ¿no?, la hidroxiopatita, ¿sí? Hidroxiopatita. Son minerales que forman el hueso. Ahora, los huesos, al ser órganos, en este caso órganos vivos, también necesitan nutrirse. Y es por eso que en los huesos se encuentran unos canales, ¿sí?, que son como unos pequeños orificios que hay en el hueso, ¿no? Y por allí pueden pasar arterias llevando sangre rica en oxígeno, venas, las cuales van a sacar más bien, ¿no?, las sustancias de desecho.
nervios también. Es por eso que cuando te rompes de repente un hueso de tu cuerpo sientes tanto dolor, ¿no? Porque hay nervios también, los cuales van a conducir esa información al cerebro, ¿no? Entonces, lo que son los nervios, las arterias y las venas pueden ingresar a través del hueso o pueden no pasar por los huesos por estos canales llamados canales de Harvard. Podríamos compararlo, por ejemplo, con una pared donde hay todo un circuito de cable eléctrico, ¿no? Son canales, ¿no? Para el cableado en la pared. Igual nuestros huesos, mira. Y esto es importante pues porque los huesos necesitan que a través de las arterias le lleguen nutrientes. ¿Cómo qué nutrientes? Proteínas, minerales, oxígeno. Ahora, los huesos podemos clasificarlos de dos formas, según su forma y también según su composición. Según su forma tenemos huesos largos, alargados, cortos, planos e irregulares. Y los huesos sesamoideos, que son huesitos muy pequeños que se encuentran en ciertas partes de nuestro cuerpo, como los dedos del pie, exactamente por el dedito gordo, o también en la rodilla, ¿sí? En el caso del hueso sesamoideo que se encuentra formando la rótula, o sea, el hueso de la rodilla, es un hueso estable, que siempre está allí, ¿sí? No tiene movimiento, de un desplazamiento, se puede decir, de un lugar a otro, ¿sí? Ahora, los huesos largos y alargados se parecen en cuanto a la longitud, pero hay una diferencia importante y en tu libro te pido que me establezcas esa diferencia. Recuerda que con esta información debes ir llenando también tu libro. Los huesos largos contienen médula y ese es el caso de los huesos que están en las extremidades, mientras que los huesos alargados no contienen médula. Un hueso alargado, por ejemplo, es la costilla. Acá ves ejemplos de huesos largos, huesos planos, irregulares o el hueso sesamoideo que está formando la rótula, ¿no? O la rodilla. Estos huesos tienen, pues, se ubican en lugares específicos. Por ejemplo, un hueso plano es el esternón y se está ubicando, ¿sí? En la parte del tórax, ¿no? O, por ejemplo, los omóplatos o las escápulas que se encuentran, ¿no? Protegiendo, por ejemplo, los pulmones, ¿sí? También hay otros huesos planos que se encuentran en el cráneo. Los huesos cortos son, por ejemplo, los huesos que forman lo que es la columna vertebral. Entonces tenemos también, en este caso, huesos largos, como el fémur, el cúbito, la tibia, que son huesos de la pierna. Un hueso largo tiene partes importantes, ¿sí? Tiene una membrana que lo recubre llamada periósteo. Pero un hueso largo tiene dos zonas importantísimas, los extremos, que se llaman epífisis, y la parte central, que se llama diáfisis, ¿sí? Por dentro también se encuentra la médula ósea, que hay de dos tipos, médula ósea amarilla, que fabrica grasas, y la médula ósea roja, que fabrica glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, esas son las partes de un hueso largo, el cual tú también vas a dibujar. Ahí también te lo pido en tu cuaderno de trabajo, que dibujes y señales sus partes fundamentales, ¿sí? Entonces no te olvides, los extremos, epífisis, y la parte del centro se llama diáfisis. La membrana que recubre el hueso se llama periósteo, ¿sí? Y por dentro se encuentra la médula ósea roja y amarilla. Los tipos de huesos según su estructura, tenemos huesos compactos que están formados por tejido óseo muy fuerte, muy denso, como que por decirlo de alguna manera como puro hueso, y el hueso esponjoso que más bien es poroso, tiene muchos huequitos, ¿no? Como que tiene espacios, ¿no? Espacios, pero el hueso esponjoso se encuentra en menor proporción en nuestro esqueleto. En cuanto a las articulaciones, es importante nombrarlas porque estas articulaciones son un tipo de tejido que va a unir a dos huesos. Y hay tres tipos de articulaciones: las fijas, que no se mueven; las semimóviles, que dan cierto movimiento; y las muy móviles. Las móviles se encuentran pues entre los huesos de las extremidades, porque estos huesos son los que hacen movimiento muy amplio. Y las fijas, por ejemplo, se encuentran entre los huesos del cráneo, ¿no? Y las semimóviles, por ejemplo, tenemos en la columna vertebral. Por ejemplo, las articulaciones fijas, ¿sí? Es decir, las que no presentan movimiento, estas son articulaciones fijas sin movimiento, reciben el nombre de sinartrosis. Importante porque en tu libro también te pido que completes los nombres de las articulaciones. Sinartrosis o articulaciones fijas, ¿no? Sin movimiento. Tenemos las anfiartrosis, que son las articulaciones con poco movimiento. Y las diartrosis, que es un tipo de articulación, mira, diartrosis, que presenta mucho movimiento y se encuentra generalmente entre los huesos largos. Acá la podemos ver, ¿no? Son las articulaciones fijas del cráneo. Acá tenemos las articulaciones móviles, ¿sí?
que se encuentran siempre en las extremidades y las articulaciones semimóviles. Por favor, te pido que completes tu cuaderno de